Bueno, ya estamos comunicados con nuestra entrevistada Romina Piscirilo, secretaria de Comunicación y Prensa de ATE Capital y querida compañera de los espacios de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Romina? Buenas, Leo, ¿cómo andan? Bien, ¿estás en la marcha? Sí, ya desconcentrada la marcha. Hagamos un juego, vos sos nuestra movilera en la marcha y nosotros nos damos dique de tener movilera, ¿viste? ¿Qué tal fue la marcha? Contanos algo brevemente. La verdad que estuvo multitudinaria, hubo columna tanto en Diagonal Norte, Avenida de Mayo, como Diagonal Sur, o sea que eso indica que es una marcha muy grande, con mucha gente. Hablaron los tres triunviros. Y aparte se leyó un documento en donde se fueron enumerando los puntos por los cuales estamos en contra de la reforma laboral, unos triunviros recién asumidos también, ¿no? Creo que es un buen indicador que una de las primeras cuestiones, más allá de que tiene que ver con cómo está la coyuntura con este gobierno y que la realidad es que no pueden hacer otra cosa, pero que una de las indicaciones, uno de los indicadores es que el primer acto que hacen tiene que ver con una marcha multitudinaria en contra de este gobierno. Y después estuvo avanzando, cuando se terminó la movilización, una columna más de los partidos trotskistas, que bueno, son los que están desconcentrando ahora. Fue muy puntual la marcha de la CFT, alrededor de las 15 horas se leyó el documento y dieron los tres discursos. Pero bueno, estuvo buena, con mucho calor. Bueno, gracias por el comentario, por la información. A Romina, Sí. Buenas tardes, Romina, aquí Ana María. No sé si ya está. ¿Cómo estás, Ana María? El proyecto de reforma laboral, el oficialismo lo suspendió y lo pasó para febrero. No se va a tratar. ¿Sí? No, mira, acá no nos enteramos. Ah, mira vos, Hay bueno. que seguir la noticia porque pueden ir cambiando, pero bueno, si es así... Sí, son muy cambiantes esta gente. Sí. Me parecen a veces un poco improvisados. Marcha, por lo visto, evidentemente. Pero claro, si es así, tal cual, como decís. Bueno, Romina, un tema que habíamos planificado conversar contigo era la actividad tan interesante que hicieron como ATE Capital de celebración, de conmemoración de los 25 años del nacimiento del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué ATE hizo esta convocatoria, esta iniciativa? Sí, hicimos desde ATE del Consejo de Derechos, de la Junta Interna del Consejo de Derechos, lo hicimos en el mismo edificio donde queda la central hoy por hoy del Consejo, ahí en Barracas, en Cruz Malta. Nos parecía que era fundamental que los trabajadores, en este caso organizados en ATE, tenían que poner una voz a 25 años de la creación del Consejo. Por un lado, porque bueno, somos lo que queda, digamos, lo que viene quedando de aquel histórico Consejo, donde la realidad es que la transformación del rol original con el que se había fundado el Consejo dista mucho de lo que se promovió y lo que se promulgó en la Ley 114. Entonces nos parecía muy importante recuperar. Y también otro objetivo nuestro, porque la realidad es que lo hicimos muy interno, tenía que ver con que la mayoría de los laburantes cambiaron en estos 25 años. Ni hablar de las edades de que el tiempo pasa, pero ni hablar de la precariedad laboral que hace que haya una alta rotación del personal. Entonces que también nos parecía que era una buena actividad formativa para recuperar esos principios, para recuperar sobre todo los principios ideológicos con los que se fundó el Consejo, que tenían que ver con el paradigma de derechos humanos, pero puntualmente con la desjudicialización de la pobreza, con el derecho de los pibes a ser oídos, ¿no? Con todas cosas que hoy por hoy vemos que hay un consejo en el marco de un gobierno de la ciudad, de un Estado neoliberal, que
se aleja cada vez más y se subsume nuevamente a el Poder Judicial. Como sí. la disputa histórica que hubo justamente en la creación del Consejo frente a la ley de patronato. Sí, ustedes le dieron el formato de realizar 2 mesas con especialistas. Contanos un poco cómo fue eso. Sí, hicimos 2 mesas, una a la mañana y una a la tarde, y al mediodía, estuvo muy bueno también, hicimos más un espacio, una mesa redonda de participación de los trabajadores. En la primera mesa tuvimos el honor de tener a María Elena Nadeo, que fue la primera presidenta del Consejo y que este año presentó un libro que da cuenta, no solo del espíritu de la creación del Consejo, sino como de la rosca política para que salga la ley 114, ¿no? Que a veces uno se para a mirar lo institucional o lo legal y se pierde lo fundamental que tiene que ver con cómo se daban las disputas políticas en determinados contextos y las disputas colectivas, porque si no a veces parece que todo es desde la superestructura, ¿viste? Un gobierno viene, decide esto, decide lo otro, no, bueno. Claro, en aquel momento, Romina, hay que recordar que las cosas se construyen en la calle, en la lucha, en la militancia. En aquel momento teníamos un consejo deliberante de lujo, digamos, ¿no? Con Dora Barrancos, una cantidad de compañeros destacados que fueron parte de ese proceso de construcción de la Ley de Derechos Integrales de Niñez, que es la 114, pero también de otro cuerpo de leyes también progresista. Muy progresista, ¿no? Sí, y que viene de la votación de la Constituyente en el 94, digamos, hay todo un proceso histórico, que es algo que falta mucho en esta época, lo de poder historizar las cosas y darse cuenta, ¿no?, de que las cosas no nacen de la nada. Y hubo una primera mesa con María Elena y con Norberto Liski, que fue, entre miles de cosas, que es un médico pediatra que trabaja mucho en cuestiones internacionales, fue yo no sé si el cargo era presidente en ese momento, de la CONAF, más o menos en los años 2000, o sea, en ese mismo proceso. Efectivamente. Y estuve yo en esa primera mesa. Le tocó bailar a Norberto con una muy fea, que fue un vacío que se generó en el Consejo de aquel entonces. En el Consejo Nacional, me imagino que sería. En el Consejo Nacional. Sí. Y bueno, con las limitaciones que suponía la coyuntura política, le puso el cuerpo a un proceso tal muy cual. Y difícil, el Consejo, digamos, ¿no?, nace en esa misma época. O sea, nace también en esa coyuntura política y también en esa mesa, en esta mesa primera, se rescataron, además de distintas cosas, yo comenté un poco cómo se fue transformando, de qué manera se fue desvirtuando el rol. Norberto, por ejemplo, habló desde el peronismo la historia de las leyes de niñez, de las políticas públicas de infancia, que un dato que yo no conocía, que el único momento en el que el patronato quedó suspendido fue con la Constitución de 1949. Un relato que la conclusión tenía que ver con que, por ejemplo, pelear hoy por la reforma laboral es pelear por los derechos de los pibes, ¿no? Cómo está ligado completamente la lucha por los derechos sociales en general con los derechos de la niñez en particular, pero sobre todo con el movimiento obrero. Por ejemplo, empieza con Norberto contando que la ley de patronato se hace en simultáneo con la ley de residencia post la revuelta de los talleres Bacena desde la Semana Trágica. Casi nada. Y en los fundamentos de la ley de patronato argumentan los patrones de los talleres Bacena. Claro. O sea que la ley Agote nace también como una ley antiobrera, digamos, de la misma época que la ley de residencia, que era para echar a los inmigrantes del país, ¿no? Sí, yo llegué a las 3 de la tarde cuando había pasado esta mesa y noté que los compañeros que participaron, algunos de ellos militantes, cuadros de ustedes,
estaban impactados con la intervención de Norberto. Lo de María Elena, por supuesto, nos sorprende porque la conocemos Claro, y sí, por ahí es alguien que vemos más habitualmente. Bueno, muy interesante. Bueno, y estuviste vos, ¿qué dijiste vos? A ver. Y estuve yo contando un poco, era como en la segunda parte de lo de María Elena, ¿viste? Me toca. Que es un poco, yo estoy en el Consejo desde el año 2005, creamos nuestra junta interna en el año 2007, justamente a partir de que gana el macrismo en la ciudad y sabiendo que el Consejo, siendo un organismo de derechos humanos, iba a ser uno de los más atacados por un gobierno de derecha. Y bueno, cuáles fueron las transformaciones que se fueron dando que terminan llevando muchas de las premisas de este nuevo Consejo a discutir de nuevo el patronato. Entonces, la pérdida de autonomía y de autoridad política frente a los demás ministerios, frente al Poder Judicial, cada vez se desvirtúa más. La precariedad, que no es casual, no es parte del todo, es la precariedad para con este tipo de sectores y de trabajadores y todo lo que produce en la política pública. Bueno, un poco relatando cómo fueron, sobre todo lo que fueron más fuertes y, digámosle, traumáticas, fueron las transferencias que se hicieron cuando ganan gobiernos de derecha a nivel nacional, por ejemplo, cuando fue... Sí, que de hecho transforman la 114 de hecho, ¿no? Claro, transforman la 114 de hecho, tal cual. Se transfiere la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, todo lo que hicimos desde ATE y otras organizaciones. Los sistemas de asistencia pasan a ser parte de administrados por el Consejo. Cada vez, por ejemplo, transfieren penal, nos ponen a discutir la baja de la edad de punibilidad. La ganamos esa, ¿no? No pudieron avanzar en el macrismo por ahora, con esa. Sí, siempre hay que tener la guardia alta, ¿no? Transfieren toda la parte de atención a niñez de la Dirección General de Niñez del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad. De nuevo, el Consejo se hace un monstruo, un pulpo. ¿Y qué quieren poner en discusión? La Ley 114. Nos acordamos de eso. Que empiezan a generar, a nosotros nos hicieron hasta una presentación oficial con un PowerPoint que planteaba por qué había que reformar la 114. Bueno, cada vez que suceden esas movilizaciones institucionales tan profundas, donde a vos te ponen a discutir otras cosas, porque te ponen a discutir, por ejemplo, en ese momento había compañeros que venían de desarrollo que eran contratados en los hogares propios por una ONG que les pagaba en mano, ¿viste? O sea, te ponen a discutir, cosa que no teníamos antes en el Consejo. Entonces te ponen a discutir condiciones de trabajo y hay que estar muy atento porque la que te quieren imponer en verdad es la reforma de la Ley 114 de Protección Integral de Derechos del Niño. Bueno, entonces efectivamente, hay algo que vos decías, fue esa línea de tiempo, digamos. Hay algo que vos decías que me gustaría volver sobre ello, de cómo todo este proceso está vinculado a nuestra vida, a nuestra militancia, digamos, ¿no? Vos decías que en esos años empezaste a trabajar en el Consejo, y un dato más que podemos dar, que en ese tiempo trabajaba en el Consejo Nacional el Tano Catalano, digamos, ¿no? Y sí, otros queridos compañeros de aquel entonces, niñez, ¿no? Sí, tal cual. En ATE, la dirigencia, mira, tenemos... estoy yo que soy la secretaria de comunicación que vengo del Consejo, el Tano Catalano que viene de la CENAF y nuestra adjunta viene de la Defensoría del Pueblo, del área de niñez en la Defensoría del Pueblo. Así que parece que en la niñez, hay una militancia muy interesante, digamos. Muy bien. Que tiene mucha ligazón con lo sindical. De hecho, parte de la historia que cuenta María Elena, también parte de lo que dice Norberto, la lucha docente para la implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño fue fundamental, ¿no? La lucha de los sindicatos docentes, de los trabajadores organizados de infancias. Y y después hubo la última mesa en donde estuvo nuestra delegada general, Eva González, y una legisladora, Maru Bieli, que es la presidenta de la Comisión de Infancias de la legislatura, donde un poco se charló sobre las agendas y el diagnóstico que se hacía.
nosotros ahí en La Voz de Eva planteamos que bueno, nosotros entendemos que es el momento en la legislatura de ponerse a discutir sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de infancia, porque bueno, nos parte al medio, o sea, no hay forma de pensar otra institucionalidad y otra política si no discutimos la cuestión de los trabajadores y su salario, bueno, todas las condiciones que sabemos, pero además el impacto en la salud mental y los cuidados que debería tener la institución para con los laburantes que están en defensorías, en institutos penales juveniles, en hogares, en los centros de atención transitoria, bueno, en todos los dispositivos, en La Boquita, en el CAINA. Es imposible pensar una política buena para los pibes que no piensen eso. Ya es hora, digamos, no se puede dejar a un costado como si fuese algo secundario, digamos. Está claro. Decime, Romy. Sí. Para no abusar de tu tiempo, aunque sea, pasanos los títulos de las 3 leyes que se aprobaron, propuestas por la Comisión de Niñez de la Legislatura, que preside Maru Bieli. ¿Puede ser? Sí. Hay una que tiene que ver, que a nosotros, para nuestro criterio, es la más interesante, tiene que ver con una asignación que se les otorga a los referentes afectivos que estén al cuidado de niños en el marco de alguna medida de protección de derechos. Ahí una de las cuestiones que se discutió en la mesa de cierre fue que tenemos que laburar, los laburantes, los sindicatos, las organizaciones, para que se reglamente, que no nos durmamos en que se aprobó, porque parece que hay leyes como la del boleto estudiantil para los acompañantes de los pibes y demás, que se aprobaron en la legislatura y después no se reglamentan. Después hay otra referida al Garrigós, que se declare patrimonio, y otra referida al, que esa no la tengo muy en detalle, capaz la tenés más vos, Leo, a las condiciones que, no recuerdo la palabra, que tiene que haber en los adecuar a los hogares a las necesidades de los chicos, digamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, son leyes importantes, nosotros desde un principio las saludamos porque van en dirección de nuestro pensamiento, fortalecer aquellos elementos que tienen que ver con una mejor vida para los chicos más vulnerables, digamos, ¿no? Pero ahí lo decía Maru Bieli, decía 2 cosas, digamos, ¿no? Una, que el presupuesto para niñez que se votó este año es muy pobre. Y para llevar adelante estas leyes que se aprobaron, se necesita otro tipo de presupuesto. Y el otro tema es que la legislatura hizo lo que se puede hasta ahora. Ahora entran en terreno del Ejecutivo, de reglamentar, dar el presupuesto, bueno, todo lo que sabemos que se necesita para que se lleve a cabo una política. No, y después de reglamentar y que se cumpla, porque bueno, nos está pasando con Milei y demás, que se sacan leyes, dan un laburo bárbaro, se reglamentan, pero después como si nada se le deja de mandar las partidas a la universidad, no se están cumpliendo con los compromisos en la agencia de discapacidad, y así podríamos mencionar otros ejemplos, ¿no es cierto? Exacto. Sí, hacer que se cumplan peleándolo, tal cual. Sí. Bueno, te queremos agradecer, sabemos que estás corta con el tiempo y fue muy valioso tenerte aquí en el programa. Gracias, Leo, siempre unos amigos, la verdad, los de La Casona. Muchas gracias. La Casona cumplió 29 años. Sí, felicitaciones. Sí. El Consejo cumplió 25, La Casona 29. Ah, mira. Ahí Rubén quiere hacer un aporte. Rapidito, Rubén, que se tiene que ir. Sí, digo que apoyo totalmente que hoy lo que hay que hacer es cuidar al que cuida en la institución. Me refiero no escuché, perdón, hay mucha gente. Está bien. Repetile. No, que
que estoy totalmente de acuerdo que hoy lo más importante es cuidar al que cuida, que es todo el equipo docente que está absolutamente... cuidar a los que cuidan, tal cual. Sí, a los docentes, a los trabajadores de niñez, Tal a los cual. operadores, a los Sí, gracias por su acompañantes apoyo. terapéuticos y sociales. Sí. Bueno, les gracias, agradezco Romy. el llamado. Muchas gracias. Bueno, Hasta Un luego. beso grande y nos Gracias. estamos Nos vemos viendo. pronto. Chao, chao. Chao. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos... Bueno, y yo quiero agregar llegado. que hoy cumpleaños mi barrio, y tu barrio también, Leo, Liniers. Sí, sí. Ah, mira, 153 años cumple el barrio ¿Sí? hoy. Sí, Sí, sí. Hay circulando un video muy interesante que cuenta un poco la historia del barrio y su actualidad. Nunca entra todo en un video tan corto, son los pero lugares emblemáticos. Siempre queda algo afuera, ¿cierto? pero es bueno el ¿Dó- video, ¿no? ¿dónde está ese video? ¿Por dónde circula? Yo te lo pasamos, si querés lo subo al grupo del equipo y lo mirás. Es cortito. Dale, buenísimo. Sí. Junto a la Junta de Estudios Históricos del barrio. Perfecto. Buenísimo. Bueno, si les parece, nos agradecemos mutuamente por este maravilloso